1:15, la hora es indispensable. La participación es ahora el conjunto musical Jacinto Palacios. Un saludo pues para los integrantes, un saludo para el doctor Antunes de Mayolo, como también al señor Héctor Antunes de Mayolo, que en estas mañanas también está escuchando. Un saludo también para nuestro amigo Abelardo Osorio, para nuestro amigo Cleto Cruz. ¿Qué pasa? Pasa. Yo acá, casi toda mi vida he vivido acá. Yo nací por casualidad en Huaraz, pero al venir, mi madre de Lima venía y a los 2 días, 3 días he venido acá. Pero Huaraz he conocido todavía ya cuando he sido joven, cuando he ido a estudiar todavía, porque acá lo he pasado toda mi vida, en Aija. En mi jardín yo cultivo una rosa preciosa que fue de mi madre su ilusión. Yo he nacido en Aija. He nacido en esta casa. Antes del terremoto era una casona muy grande, se destruyó completamente, yo nací acá. Aija era una ciudad un poco más pequeña, muy limpia, muy ordenada. Había bastantes habitantes, había 5.800 habitantes en la época en que yo era niño. Ahora hay escasamente 2.500. Y entonces la vida transcurría en la sencillez de la vida serrana. En Lima se calcula que hay 5.800 aijinos. En Huaraz pasan de 1.000, en Guarmey están en medio millar. Y así en distintos sitios, y también en el extranjero, naturalmente. Entonces eso ha motivado que Aija se convierta en una ciudad semidesierta, ustedes han comprobado.
de ahí yo me guío. Y si no pregunto pues, o si no escucho la radio, ya pues seguro ya las horas. Más antes teníamos reloj campanarios grandes, pero esos sean tiempos de doble uso Maguiña y se malogró. Pero lamentablemente un señor vino, un mecánico, radiotécnico, no sé qué, le dieron pieza principal, ni más. Ahí terminó el cuento. Si no hubieran tenido buen campanario, de manera se malogró ese campanario. Ese escuchaba hasta la punta, hasta la otra vuelta. ¿Se ve o no la gente? Más levanto para arriba. Ahora sí, bueno. Este es la pachahueta. El otro. Huele bien rico. Sí. Esta es una hierba que se pegaba a la tierra, por eso le dicen pacha. Pacha es suelo, hueta, flor de la tierra. Antes había, en toda la subida de ahí había bastante de eso. Ahora no sé. ¿No sabes qué? Tú eres de Quillo. Me siento más por ahí que Al frente de Quillo que el chico se ha sacado. Anda. Ya. No me acuerdo cuando comencé a tocar guitarra, porque tu tío Pepe siempre ha sido guitarrista de muchacho cuando estudiaba en Huaraz, él. Entonces, le veía que tocaba, y hasta acá tenía una guitarra, y yo estaba dándole a la guitarra de vez en cuando. Teníamos un conjunto, cuyo director era un ciego, Emiliano Manrique. ¿Ya? Él formó un conjunto de música folclórica, la mayor parte eran profesores. Yo era un muchacho todavía joven, el más joven de los que estábamos en ese grupo. Eso hubiéramos traído linterna de... Pucha, ahora se ve María, no veo nada.
se metió al agua? De repente. Ahorita estás como Chile. Ah, Ahorita estás como Chile. como Chile, claro. Están aconsejando a las autoridades educativas a dar solución a este problema, gritando, haciendo bulla. Las clases no se van a iniciar de inmediato. Esa obra tiene para meses. Ay, madre. Entonces la solución que están planteando padres de familia del Colegio La Libertad es que se alquile un local para que los alumnos inicien labores educativas. Entre tanto, si no alquilan un local, van a seguir en las calles gritando, protestando, hasta mentándole la madre al sinvergüenza de Álvarez. Y miren ustedes cómo está la obra, a paso de tortuga. Oh, Razón tenía el fiscal anticorrupción que intervino en la obra. Ha dicho que esa obra está totalmente sobrevalorada. Han duplicado el precio, hay un robo tremendo. Hasta el propio fiscal anticorrupción ha salido asustado. Hay un robo descarado en esta obra. ¿Cómo podemos permitir a tanto ladrón en el gobierno regional que siga burlándose del pueblo, por Dios? Pero ya falta poco, lo vamos a sacar en las ánforas. En las ánforas hay que darle el golpe, la cachetada a este presidente regional que no ha hecho nada por... Mi primaria he estudiado acá en lo que era la escuela 1700. No había secundaria. Salí a estudiar al Colegio Salesiano de Lima. Allí terminé, postulé inmediatamente a medicina. Hice 2 años de premédicas y terminé haciendo 3 años en el Centro Médico Naval, los 3 últimos años de medicina. Terminando allí, pensé hacer un servicio en AIJA. Por 3 años me fijé esa meta. Mi madre no quería que viniera acá. Quería enviarme a Francia, donde se me consiguió una beca. Pero yo desistí de ella porque dije, no voy a primero cumplir con AIJA. Recurrí a su compadre y padrino mío, Santiago Antúnez de Mayolo, el gran sabio, y él la convenció para que yo viniera a hacer mi servicio 3 años, que se convirtieron en 36 años. Chipi también, entonces no ha ido abajo. No ha ido ahí, era santo de su cuñado. Entonces no habrá ido, pues, por eso que...
Siempre hemos tocado, ya después, cuando murió ya Emiliano Manrique, el que se hizo cargo del conjunto musical, ya con otro personal, o sea, así mi compadre y primo Guido, el doctor Guido, ya él tiene un montón de composiciones, y la mayor parte dedicadas a hija. Justamente después de que la muerte de Emiliano Manrique, entonces recién venía el doctor Guido, ya era acordeonista, vino como médico del hospital de acá. Y él quiso hacer música, pues ahí con los que está. Ya no éramos casi, yo no sé si uno de los pocos que quedaba del anterior conjunto. Entonces ya dije, vamos a hacer un conjunto, que sea de acá, Neto de Aija. El que puso el nombre fue el mismo doctor Guido, en honor a ese guitarrista que ha sido de Aija, pues bastante conocido, y uno de los primeros cultores de la música folclórica a nivel nacional ha sido Jacinto Palacios, era un guitarrista y cantor. En honor a él es lo que formamos ese conjunto. Está muy apreso, muy así. ¿Por qué? Al dejar querida, lágrima derrama mi corazón. Al dejar querida, lágrima derrama mi corazón. Te llevo dentro de mi alma y nunca te olvidaré. Te llevo dentro de mi alma y nunca te olvidaré. Aija se está quedando sin gente porque después de estudiar, los muchachos son muy progresistas, salen profesionales. ¿Qué hace un profesional en Aija? Entonces con su familia se van a estudiar los estudios superiores, algunos ya de profesionales se quedan en Lima, porque en Aija ¿qué cosa van a hacer? Aspiran a irse a Lima o a otros lugares, aunque ahora están tratando, últimamente han estado tratando de que los muchachos se queden acá para cultivar sus mismos terrenos. Hasta los terrenos se quedan abandonados porque ya no encontramos mano de obra. Hasta
En el momento de cosecha de papa, por ejemplo, buena papa estamos sacando, y nosotros le damos cerca un saco de papa como mía, le llamamos eso. La mía es el pago del día por el que han trabajado. Como medio saco le damos. Y sin embargo no hay gente. Las agresiones de las compañías mineras, que ustedes han constatado, hacen que los terrenos cada día sean menos fértiles. Se termina el mineral, se van y nos dejaron sin nada acá. Sin ninguna industria, nada que pueda prosperar posteriormente. Entonces, los hijos de los ganaderos dicen, pero ¿qué hago yo trabajando acá si esta tierra no produce? Y salen a buscarse como aventuras, se van a Guarmey, otros se van a Lima, en fin, salen de Aija.
Eso no es justo, señor. Que mientras esos canadienses se pudren en oro, que es peruano, oro de los peruanos, señor. Porque es oro de los peruanos. Al otro lado, los peruanos siguen viviendo en miseria, señor. Entonces, una cosa es hablar desde aquí, desde la capital, y otra cosa es vivirla allá. Y es por eso que en ese Buenas tardes. Tía, que se van a Hecho ver que este buenas tardes. a todos los dignos y honorables congresistas. me voy a sacar en bien. Caranglena. Plata que se ve nomás chiliche. Sí, tía, sí, está linda. ¿Eh? Sí, mamachita. Ome. Ome de chiliche. Hele pakpachele pakurian skari. Pásale por María, de Real Ana Pantin. taka por años rantico tranquilo kakunki. Mana usha capina. Mana ushak ara kaso ushakan. A ver, tía. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. yes. Gracias, don Gil. Mira, Mari, así son de papas de mi tía. Lindo, nomás 3 papas no hago mi sopa yo. Pacha junta. Ah. Tía, dile, ¿dónde usa mi apos antes de 6? Ah, ya. Voy a decir. Yo también he olvidado, ¿sabes? Acá no vamos. Y es por eso, señor, que cuando llegué aquí en el Congreso, no vine a hacer política acá. Vine con el único y claro objetivo de dedicarme al canon minero. Y es por eso que prometí a mi pueblo que yo no iba a hacer uso de la palabra mientras no se tratara del canon minero. Aprueben este canon. Pero yo trabajaba haciendo algún trabajito. Cuando había mamá Olguito, no faltaba trabajo para mí. Sí que había para hacer almidón, había para otras cosas, ya uno confía así que para su vida. Ahora no hay nada en Reina, no hay nada. Acá en Aija, bueno, me conozco con todos. Quedamos creo que una decena de gente de mi edad o un poco mayor que yo. Los pocos que estamos quedando somos los de la tercera o cuarta edad, diría yo. Entonces nuestro límite de vida se va cortando. Y los hijos, los nietos van saliendo, se van a Huaraz, se van a Lima o a donde puedan encontrar, según ellos, un mejor futuro. Pero dejan sin futuro a esta tierra, pues. Un futuro que debería tener. Frente a eso donde se ve una carretera así, eso que va a Huaclán, frente a eso está ¿cómo se llama? Llanquish. Al pie de Llanquish hay un sitio bien angosto, que era un sitio bien angosto, y nosotros íbamos a tocar con el conjunto del ciego Mico Manrique, íbamos a tomar, y ahí es donde me caí, pues ahí hay un sitio, un precipicio, pues, ya, pero felizmente como viene agua había bastante musgos, bastante hierbas en ese, y me quedé colgado ahí, solamente volteé y mi caballo se mató pues hasta el fondo. De eso fue, ahí salió pues mi verso ese, caminito de mellizo, serpenteante y juguetón, déjame
pasar tranquilo que voy tras de una mujer. Sí, pues, así fue. Esa vieja, está preñada, bien cargada está. Esa es la primera que traje yo de ¿cómo se llama? De abajo de su chapán. ¿Cómo la sé? Sí, está cargada. Está preñada. Acá en mi chacra, cuando siempre tienen que sembrar o cosechar con mucho cuidado, porque encuentra vetas de mineral por acá. O sea, se viene por acá. ¿A dónde irá? De mineral. Por lo general del cerro de Imán, pues es hierro. Varias veces han roto su arado, se han enganchado en un pedazo de cosa, entonces tienen que estar varias veces acá en esta parte, especialmente la parte que está todavía sin cultivar, por lo general todo. Y yo podría cultivar porque acá tengo 15, no más de 15, 16 hectáreas, pero no siembro todo, como ves, pues, ve. Un pedazo acá, otro pedazo acá, otro pedazo, porque el agua no se abastece.
Nunca ha caído un rayo en Aija, nunca. Caen en los imanes, pero en Aija nunca. Entonces son los pararrayos naturales que tenemos. Pienso yo que los imanes son los que nos dan parte de esa fuerza telúrica que nos hace quedar acá. Para mí esos son los que atraen a todos nosotros, no solamente a los ejinos, sino a los que no lo son también, los cerros de imán. Está bien con su costal ya, listo. Ah, sí, falta carga nomás ya. Ya no tarda ya. Y será por... Zapallo le van a mandar. Zapallo, choclo, dice. Ay, pero el carro está que se demora. A lo mejor No, don Javier. ¿o no vendrá? No, hoy es su turno. O sea, sí, ya me estoy aburriendo. ¿Eh? Oye, tú cualquier rato hoy vas a llegar. No será ahorita, pero... Llegó el carro. Regina habrá venido. No, ya manda en cariño. Hasta Dora, pues. Dorita habrá venido. Dora. ¿Y dónde está doña Katy? Doña Katy en la casa. Chilico. Don Checho. Si no hay carro, no te dicen algo así, doña Juanita. No hay chilico. No, yo te digo, para que me mandes para la feria. A ver si PCA, ¿cómo se llama? A ver, ya veremos los... ¿Ya, Chilico? Ya. Voy a recibir, Ya. ¿ya? Ahí pues. Voy yo. Vamos, yo.
todos los paisanos se van a Lima, ni bien crecen, Lima. Todo es Lima. Acá nuestro pueblo se queda silencio, no hay habitantes. Pues cuando hay número, con número de habitantes, hay algo, pues siquiera hay movimiento. Ahora en el caso silencio. En vacaciones al menos ha sido como un cementerio. Hay una fuerza que le llaman la fuerza telúrica, y creo que eso es cierto, la fuerza telúrica. La fuerza que te dice que a donde vayas, es como un anzuelo, pues te está jalando, dice, no te vayas tan lejos, tienes que volver. Esa fuerza telúrica te llama, y si tú sientes que puedes hacer, que tienes algo para hacer por esa tierra que te llama, entonces dices, sí, está bien, me quedo, pues sí, tengo que volver. Incluso hay un huayno que se llama Si muero lejos de ti, quiero que me entierren en mi santa tierra. Y saben los aijinos que donde muera, acá tienen que traer. Y eso me hace muy feliz. Y yo por eso que siempre he dicho, a hija siempre me va a traer. Tiene 2 imanes. Y siempre he dicho a mis amigos, para cuando me muera, voy a pedir, ahora que hay esta oportunidad, a mi familia que me traigan por favor acá. He tenido muy buenos amigos, entre ellos, por ejemplo, Rubén Romero, que él como yo quería, vamos a morir en Aija. El pobre muere en Lima y no quieren traerlo a sus hijos. Bueno, es cuestión de ellos, pero por eso hay esta oportunidad. Si escuchan mis hijos, mis hermanos, no sé quiénes, si me toca morir en otro lado, yo quiero venir a morir acá.
chequeo. Después del chequeo ya más o menos dice mejorado un 80%. ¿Y anoche el recital qué tal ha estado? Ha estado bien, a mí me han sorprendido. Menos mal yo tenía una décima que había hecho a mi abuelita. Tuve que recitar. Sí, tú siempre con tus chispazos. Sí. Pero me sorprendió que vos. Ok, vamos a empezar a grabar. Ya, creo que vamos a empezar a grabar. Siento que he cumplido en exceso con lo que me había propuesto. En exceso porque de tiempo, pero no de acción, porque nunca se deja de hacer algo por esta tierra que necesita ahora, mucho más que antes, muchísimo más que antes. Ok, estamos en las tinieblas. Vamos a disfrutar igual en la oscuridad, dicen. La función tiene que continuar. Así que, con ustedes, la orquesta Jacinto Palacios. De altas putas, corazón de acero, piedrecita de altas putas, corazón de acero, después de haberme creído, trata de olvidar. Corazón de azul, trata de olvidarme por dentro. Poco antes de partir para otros lugares, vengo a despedirme de ti, ay, chiquita. Poco
que de partir para otros lugares, vengo a despedirme de ti, Aida. No vayas a olvidar nuestro juramento de amarnos siempre por toda la vida. No vayas a olvidar